Hombre, una temporada muy atípica, muy complicada, pero con mucha ilusión. Evidentemente, el equipo hizo historia y la verdad que, hombre, no te digo que venimos a disfrutar, porque la única forma de disfrutar es cumpliendo el objetivo, que no es otro que salvar al equipo. Pero bueno, conscientes de que el reto es complicado. Hay muchos equipos, hay muchos descensos, hay muy buenos equipos. Y bueno, tenemos que lidiar con todo esto y sabemos que no va a ser difícil, pero creemos que es posible. Mira, la verdad es que los que creemos en este proyecto estamos encantados, ¿no? Porque realmente el objetivo de un filial es patrocinar jugadores al primer equipo. Ese es el objetivo principal y yo creo que eso lo estamos haciendo. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues que nos tenemos que adaptar a una situación un poco atípica, que es que, bueno, que no dispones de toda la plantilla en la pretemporada, que tienes que ir haciendo el equipo poco a poco, que seguramente el domingo jugará un equipo inédito de momento en estas últimas semanas, y en ese sentido somos un poco incógnita, ¿no? No va a tener nada que ver el equipo del domingo en Grao con lo que vimos hasta ahora. Pero, insisto, estamos encantados de que esto sea así. Yo creo que el objetivo del filial es ese, suministrar jugadores al primer equipo, que el primer equipo cuente con nosotros, y yo creo que eso, pues, de momento se está cumpliendo. Hombre, lógicamente nosotros vamos un poco, entre comillas, de víctimas, ¿no? Somos un equipo que acaba de ascender, el Mosconia es un equipo consolidado en la categoría, un equipo que, hombre, no sé qué aspiraciones tiene, pero bueno, seguramente que tendrá como objetivo empezar ganando, y nosotros, pues lógicamente queremos puntuar. No he visto ningún partido del Mosconia, tengo referencias, es un equipo como nosotros que tuvo bastantes cambios en la plantilla y que está intentando, hacer el equipo, no está todavía hecho. Entonces vamos con muchas ganas de dar muy buena imagen, sobre todo en el primer partido, y a sabiendas de que no va a ser ningún partido fácil en toda la temporada, tenemos que pensar a lo grande, tenemos que poner el listón alto, y no es otra cosa que, por supuesto, dar una buena imagen y a poder ser puntual. Como te comentaba antes, quizás la más dura de los últimos años, por lo menos que yo recuerdo, ¿no? Si no la más dura, de las más duras. Evidentemente hay bastante equipos con mucho potencial que descendieron de categoría, que querrán, pues, recuperar otra vez la categoría este año, caso de Lealtad, caso de el Sporting B, el Oviedo B, el Covadonga, equipos que históricamente, pues, están por subir, como es el Caudal, y equipos que en los últimos años pues están manteniendo un buen nivel, como el Tuilla, o que van a más, caso por ejemplo del Entrego, del Titánico, del San Martín. Bueno, entonces, hombre, la tarea es complicada. Yo he visto varios partidos de pretemporada de Copa Federación y creo que al final las diferencias en el campo no son tantas como históricamente aparecen en los números, ¿no? Entonces, hay que competir, hay que ganárselo ahí en el terreno de juego, en el campo. Lo que tenemos que intentar ir partido a partido, en el sentido de que, cada partido para nosotros va a ser una final, intentar sumar el mayor número de puntos, pero soy consciente de que, hombre, puntualmente puede ser, pero que las diferencias al final, después de 90 minutos, no van a ser tan grandes como parece.